Bien, amigos, tengo otros 3 videos para ustedes, posiblemente algunos ya los hayan visto. Sin embargo, pues quiero hacerlos llegar hasta Bolivia porque están completamente incomunicados, porque no tienen servicio ni acceso los medios internacionales de comunicación. Eh, por eso voy a pasarles estos videos para que ellos estén al pendiente de lo que está sucediendo. Esto que van a ver ustedes es una síntesis de lo que ha estado ocurriendo allá en Bolivia. Entonces, pues estén al pendiente, por favor, y compartan los videos para que todos sepan lo que ha ocurrido. Intensidad en ciudades como La Paz y Cochabamba. El creciente número de muertos y heridos ha llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a expresar su condena al uso desproporcionado de la fuerza militar y policial. El organismo internacional ha señalado que el uso indiscriminado de gas lacrimógeno atenta gravemente contra los estándares jurídicos internacionales y que el Estado tiene el deber de respetar el derecho humano a la protesta pacífica. Si bien durante las primeras semanas de la crisis eran los opositores a Evo Morales quienes chocaban violentamente con la policía, ahora son los productores de hojas de coca y grupos indígenas y campesinos simpatizantes del MAS quienes marchan por las calles de ciudades como La Paz en rechazo al gobierno transitorio de Yanín Áñez, quien asumió la presidencia de Bolivia tras la dimisión de Evo. Pronto volveré con fuerza, con más energía, para seguir trabajando por nuestra querida patria. El domingo pasado, las Fuerzas Armadas de Bolivia le sugirieron a Morales que renunciara a la presidencia luego de que la misión de observadores de la OEA hallara graves irregularidades en el proceso electoral que le dio el triunfo en una tercera e inconstitucional reelección. El gobierno de México le ofreció asilo a Evo Morales argumentando que lo que acababa de suceder era un golpe de Estado. Las Fuerzas Armadas salen en conferencia de prensa y le piden su renuncia. Eso en cualquier país del mundo se llama golpe. Golpe de Estado es cuando hay armas, cuando hay militares en las calles con armas, tomando por la fuerza. Y acá lo que nosotros hemos mostrado al mundo entero fue ese fraude que se montó. Morales aceptó el asilo ofrecido por México y el avión que lo llevaría con destino a ese país inició lo que sería un largo y accidentado periplo por Sudamérica en el que el Perú tuvo un confuso protagonismo. En la mañana de lunes, el avión inició su recorrido con rumbo a nuestro país. El gobierno peruano aceptó que la aeronave descendiera en la capital antes de enrumbar hacia Bolivia. Pero cuando llegó al altiplano, las autoridades le negaron el acceso y tuvo que regresar hacia Lima, desde donde volvió a despegar horas y negociaciones después. La Cancillería mexicana explicó que le solicitó al gobierno peruano un nuevo acceso al aeropuerto del Callao para hacer una escala técnica con Morales a bordo, pero la Cancillería se lo negó. El canciller peruano explicó que le dijo a la Cancillería boliviana que dada la hora sería mejor que buscaran otra alternativa, y que su par mexicano le respondió que su plan B era Paraguay. Sin embargo, el canciller mexicano ha revelado que el gobierno peruano le comunicó que por valoraciones políticas suspendía el permiso para viajar a Lima a recargar combustible. En este audio se escucha el preciso momento en que las autoridades peruanas le niegan el permiso para descender. Pendientes para autorización, el Fuerza Aérea Mexicana 3916. Fuerza Aérea Mexicana 3916, estamos esperando la autorización de la FIR Lima. Hasta el momento no está autorizando el nivel de vuelo ni tampoco el ingreso a la FIR Lima camión. Hoy, en el transcurso de la mañana, se le ha dado facilidades para que cruce nuevamente espacio aéreo peruano para que se dirija rumbo a México. Entonces, siempre hay las mejores relaciones para ver. Traidor. Sabemos mucho más respecto a lo que ocurrió en nuestro país por la conferencia de prensa que hizo pública la Cancillería mexicana que por lo que haya dicho la Cancillería peruana, que básicamente ha mantenido un discreto silencio en torno al tema, lo cual en sí mismo es culposo, ¿no? Finalmente, el avión partió de Cochabamba con rumbo a Paraguay para recargar combustible. Pero como Bolivia le negó el paso aéreo sobre su territorio con Morales a bordo, a sugerencia de Brasil, la aeronave voló sobre la frontera entre ambos países, hasta llegar a cielo peruano, desde donde salió a aguas internacionales y a las 11 de la mañana del martes llegó a suelo mexicano. Estamos muy agradecidos porque el presidente de México, gobierno del pueblo boliviano, me salvó la vida.
Precisamente la aceptación del asilo propuesto por el gobierno mexicano fue el argumento que utilizó el Parlamento boliviano para aceptar la renuncia de Morales y proclamar como presidenta de la República a Yanine Áñez en una sesión sin quórum. Una decisión que fue avalada por el mismo Tribunal Constitucional que avaló la reelección indefinida de Evo Morales. Como presidenta de la Cámara de Senadores, asumo de inmediato la presidencia del Estado prevista en el orden constitucional y me comprometo a asumir todas las medidas necesarias para pacificar el país. Inmediatamente Todas después, las la flamante medidas presidenta juramentó a un necesarias. Consejo de Ministros y a los más altos mandos de las fuerzas de seguridad, instaurando un gobierno interino que, según ha dicho, tendrá como su principal prioridad convocar a nuevas elecciones en el menor plazo posible. ¡Ahora sí! ¡Guerra civil! ¡Ahora sí! ¡Guerra civil! Sin embargo, simpatizantes del expresidente Evo Morales ya se acercaban a La Paz decididos a expresar su rechazo a un gobierno interino al que acusan de racista y fundamentalista. Primero, el llamado Bolsonaro boliviano, el ultraconservador católico Luis Fernando Camacho, ingresó con la complicidad de las fuerzas del orden a Palacio Quemado para anunciar el regreso de Cristo al Estado boliviano. Y en su primera aparición pública como presidenta de Bolivia, Áñez levantó una Biblia como una manera de reafirmar lo que ya había señalado Camacho. En el nombre de Jesús. Que Dios bendiga Bolivia. ¡Qué aberraciones! Que nos ilumine, nos dé fortaleza. Desde un sector de la sociedad se ha considerado que esto puede representar volver al conservadurismo, ¿no?, social, a la utilización de los símbolos religiosos y demás, que no necesariamente según ese sector de la sociedad es lo más adecuado, porque Bolivia es un estado laico, donde se respeta cualquier otro tipo de creencia religiosa y no solamente una como es la católica o la que está relacionada con la Biblia. ¡Reivindicación policial! En la misma línea, un grupo de policías decidió extirpar de sus uniformes la huipala, la bandera que representa la multiculturalidad y diversidad de credo en el Estado laico de Bolivia. Una muestra más de intolerancia en un momento de polarización extrema. Nosotros estamos pidiendo como pueblo alteño de que se respete a nuestra huipala, porque esta huipala representa a la sangre aymara, a la sangre quechua, a la sangre guaraní. Dada la tensión y la violencia que se respira en toda Bolivia, el actual gobierno y el partido de Evo Morales han acordado sentarse en una mesa de negociaciones para salir de la crisis. El MAS pide no perder su personería jurídica, el regreso de Evo Morales y su vicepresidente a Bolivia y que se le permita postular en las próximas elecciones. Por supuesto, si mi pueblo pide mi pueblo, estamos dispuestos a volver a pacificar, pero es importante el diálogo nacional. Yo siento que si no hay un diálogo nacional, estoy viendo que va a ser difícil de parar esta confrontación. Que vayan buscando candidato. Evo Morales no está habilitado para un cuarto mandato. Por eso ha sido toda esta convulsión, por eso han habido tantas manifestaciones de los bolivianos en las calles. ¡Qué mentirosa! El reto más importante que enfrenta el gobierno interino es organizar las elecciones. Pero para lograrlo debe elegir a un nuevo Tribunal Supremo Electoral. Estos pobres tras con el las arresto de manos los miembros del que permitió el esposadas. fraude en las elecciones. Y para ello es indispensable negociar con el partido de Morales. Los parlamentarios del movimiento socialismo puedan sentarse junto a los parlamentarios de la oposición en esta legislatura y poder desarrollar rápidamente una ley corta que permita establecer nuevos mecanismos de selección de los vocales, ¿no? Esto es fundamental para que la transición democrática se desarrolle. Pero el primer paso es, sin lugar a dudas, la pacificación del país. Un objetivo que tras 4 semanas de crisis todavía parece distante dado el recrudecimiento de las protestas y de la represión policial y militar. Un escenario sobre el que será imposible reconstruir la democracia boliviana. Bien, este es un video, amigos, y tengo otro. Déjenme ver, es este. Escuchemos, por favor. Toda mi audiencia escuche. Exclusiva que ofreció el presidente de Puesto Boliviano Evo Morales a nuestra cadena Hispan TV. Contactamos al analista internacional Aníbal Garzón Baeza desde Barcelona. Bienvenido, Aníbal, ¿cómo está? Un saludo de Barcelona, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, igualmente. El presidente de Puesto Evo Morales señaló sobre el golpe ocurrido en su contra que era un plan preparado desde hacía tiempo y que fue dirigido por Estados Unidos. ¿Cómo valora, Aníbal, usted de esto y sobre todo la estrategia
en cómo se dieron las cosas en Bolivia. Bien, lo que dice Evo Morales no es algo solamente particular de Bolivia. No hay que olvidar que América Latina, con sus procesos de cambio, sus gobiernos progresistas, ha tenido diferentes golpes de Estado en los últimos años. Desde el que se dio en Venezuela en el 2002, nos vamos luego el intento del golpe de Estado en Bolivia en el 2008, nos vamos al golpe de Estado en Honduras, golpe de Estado en Ecuador en el 2010, en Paraguay, incluso el impeachment que se dio en Brasil. Por lo tanto, son golpes de Estado que se están dando en América Latina contra los gobiernos progresistas, no son golpes contra los gobiernos de derechas o gobiernos conservadores. Ahí viene de los diferentes golpes de Estado que hay ahora a lo que se daba en los años 70, donde se veían golpes como se dieron en Argentina o Pinochet en Chile, vinculados no en un golpe muy táctico, hard power, un golpe muy duro, militarizado, y ahora no es un golpe de Estado, sino que es una falta de democracia por un líder político, en este caso Evo Morales. Por lo tanto, hay una estrategia detrás que se lleva a cabo en los diferentes países de América Latina, todo dirigido desde Washington, con sus intereses, Fondo Monetario Internacional, Reserva Federal y la Casa Blanca. ¿Por qué? Porque son gobiernos que están en contra de las políticas neoliberales, y Washington, implementando eso de los años 80, da un golpe de Estado, pero a la vez un golpe de Estado con una modernidad vinculada a la situación actual. Evo Morales, que ganó las elecciones, las últimas elecciones, sabía Estados Unidos que podía utilizar un argumento con el tema de lo del referéndum, que generó una pérdida por parte de la población civil boliviana, una crítica a Evo Morales, y podía perder la mayoría. Por lo tanto, ha dado un golpe que se ha ido generando mediante mecanismos diplomáticos, mediante mecanismos de comunicación, para desprestigiar a Evo Morales, etiquetarlo mediante redes sociales de dictador autoritario, y a partir de ahí poder generar esa injerencia. Bien, en lugar de ser mediante militares, como hemos dicho, los golpes antiguos han sido por organizaciones como la OEA, Organización de Estados Americanos, que ha jugado un golpe contra Bolivia y contra sus mecanismos en base a ese carácter, soft power y mecanismos diplomáticos, y esa presión que hicieron a Evo Morales, siempre también sin olvidar los militares bolivianos que han participado en segundo plano, pero han participado. Una modalidad, pues, como bien indica Aníbal, un tanto diferente a lo que hemos visto, pues, ya históricamente en Latinoamérica. Pero en otros temas, en otros puntos, Morales argumentó que el propio pueblo frustrará el plan del gobierno de facto para acabar con el Estado plurinacional. Pero hemos visto las últimas semanas cómo se ha exacerbado la represión contra ese propio pueblo. Entonces aquí el interrogante es cómo se puede valer el pueblo, para evitar que se eliminen las conquistas ganadas en los años de gobierno de Evo Morales. La verdad que se llega a una situación de choque. Sí que hay que tener en cuenta que Bolivia tiene una idiosincrasia muy potente, lo pude comprobar allí al estar viviendo allí durante mucho tiempo, a nivel organizativo, ¿no? Movimientos indígenas, movimientos campesinos, cocaleros. Tiene una estructura donde incluso fueron excluidos históricamente, no entraba el Estado, y sus organizaciones sociales eran lo que hacía de Estado. Por lo tanto, la movilización es muy fuerte. No olvidemos que Bolivia tiene historias tan fuertes como la Guerra del Agua en el año 2000 o la Guerra del Gas en el 2003, donde Sánchez de Losada tuvo que exiliarse, ¿no? Por ese movimiento también tan fuerte que hubo en contra de las privatizaciones de los servicios públicos y lo que eran las políticas neoliberales. Por lo tanto, Bolivia tiene esa fuerza. Ahí se ha visto, ¿no?, el enfrentamiento que ha habido con militares y policías, y la gente que ha salido en las calles a defender. En otros países que ha habido golpes de Estado no se ha dado esa resistencia, y en Bolivia se está dando. Lo que pasa que esa represión que se está dando y la resistencia constante de la población civil no está siendo apoyada por muchos medios de comunicación. Hay un sentido oculto. Aquí, por ejemplo, en el Estado español no hay una información de esa represión que sufre el pueblo de Bolivia. Lo conocemos por redes sociales, por periodistas alternativos, pero los canales de comunicación privados y públicos no dan ese seguimiento como lo darían si sucedería en otro lugar, ya sea Venezuela, ya sean países, o Nicaragua, lo darían, o Cuba, pero como es un país que el golpe de Estado está apoyado por autoridades de Estados Unidos y Unión Europea, no están dando para nada ningún apoyo. Ahora bien, vemos esa resistencia constante de la población indígena, campesina en Bolivia, pero claro, están descabezando parte de esa organización. No olvidemos que la represión política está encarcelando, esta gente se está exiliando, dirigentes del MAS, líderes locales, líderes políticos se están exiliando, tienen miedo a salir, y esa es la estrategia que está utilizando la derecha para que el día de esas nuevas elecciones no salga
victorioso el partido del MAS. El golpe de Estado que se ha dado en Bolivia, para finalizar, hay que recordar que es un golpe de Estado similar a lo que se dio en Honduras, donde ganó Zelaya mediante las elecciones y la votación, dieron un golpe de Estado, generaron represión, mucho miedo a la población, exilio, y por lo tanto las siguientes elecciones el partido de Zelaya no ganó las elecciones. ¿Por qué? Porque se dio bajo una tensión y un clima de incertidumbre, de represión, incluso con toques dictatoriales. Eso es lo que van a hacer en Bolivia y la represión va a continuar. Pero también el pueblo boliviano es fuerte y veremos lo que se da, como dice Evo Morales, los siguientes sucesos. Aníbal, nos quedan escasos segundos ya para concluir muy brevemente. ¿Cree que de continuar un gobierno de corte neoliberal en Bolivia se instauren a mediano plazo políticas dictadas por el FMI o políticas en desmedro de la clase indígena y campesina? Sí, claro. Totalmente, brevemente, edificar un edificio durante muchos años es muy complejo. Tardó 14 años el proceso de cambio. Destruirlo lo puedes destruir en muy poco tiempo. Y van a implementar esas políticas neoliberales como han hecho en Ecuador. Lo van a implementar contra los derechos sociales de la población boliviana. Gracias por acompañarnos, Aníbal, en este importante análisis. Hasta la próxima. Bueno, amigos, están ustedes escuchando las opiniones de distintas personas. Esto quiero yo pensar que se va a solucionar pronto, que va a tener un desenlace favorable para las naciones indígenas, pero a como veo va para largo. Sin embargo, quiero pasarles este último video que me parece muy puntual. Este video es de hoy 29, y quisiera yo que lo compartan, porque así titulé el video. Hay una comisión especial que se está gestando de derechos humanos porque uno de los líderes está hablando precisamente acerca de todos los problemas de Bolivia. Así que escuchemos, amigos. La situación de Bolivia es alarmante, es muy preocupante. Al punto que empiezo por el final y le digo, la comisión va a plantear, creo que estoy autorizado para adelantarlo, la comisión va a plantear que debe constituirse un grupo interdisciplinario e internacional de expertos que pueda constituirse en el país e investigar a profundidad los sucesos ocurridos luego de la renuncia del presidente Morales y de la anulación electoral, que han causado cuando menos 2 masacres claramente verificadas, una en El Alto y otra en Cochabamba, con más de una veintena de personas muertas por bala en operativos conjuntos de la Fuerza Armada y de la Policía, a pesar que la información oficial habla de muertes producidas en enfrentamientos entre civiles. Creemos que eso requiere una investigación internacional porque no encontramos internamente garantías para una investigación imparcial y firme. Vamos a plantear también que la Comisión Interamericana, como le decía hace un momento, debe realizar una visita in loco, una visita en breve al país, integrada por los y las comisionadas, para poder dialogar, verificar in situ y ampliamente con las autoridades, con las organizaciones de la sociedad civil, con la prensa, con las víctimas, con sus familiares, sobre los sucesos que ya han ocurrido. Muy alarmante también comprobar que una de estas masacres se produjo al día siguiente de este decreto muy cuestionable, donde el gobierno interino dispuso la intervención de las Fuerzas Armadas y Policiales, y que esta intervención estaría exenta de investigación o de cualquier tipo de responsabilidad. Se ha encontrado que antes de las elecciones y después de ellas, en el país se ha creado una profunda polarización social, discursos de odio e incitación a la violencia que pueden ser atribuidos a ambos bandos, actos de violencia causados por ambos bandos, formación de grupos armados de civiles, represión para anteriores autoridades, silenciamiento o represión a alguna prensa y silencio deliberado de otra, víctimas tanto de personas que consideran haber sido víctimas de violaciones de sus derechos durante el gobierno de Evo Morales y previo a las elecciones, y también otros víctimas con posterioridad
al tema electoral. En fin, por todo ello, una situación muy alarmante, polarización, discursos de odio, violencia, grupos armados, y eso es algo muy serio, francamente. Pues amigos, ahí lo tienen ustedes, ahí está. Esto es lo que yo quería que ustedes vieran y que lo tengan en cuenta, que lo compartan, porque este video último es bastante importante. Lo que va a hacer la Comisión Internacional de Derechos Humanos es investigar a fondo y ojalá que los represores escarmienten y que además paguen bajo la justicia. Gracias amigos, los dejo por esta tarde, nos estamos viendo en la siguiente transmisión desde Intelectua. Espero sus comentarios como siempre y les abrazo a mis amigos bolivianos con cariño.